cómo se graba y cómo lo puedo subir. Normalmente yo lo que hacía es subirlo a un canal de YouTube y ahí ustedes podían ver las clases. Pero bueno, todavía no lo tengo resuelto, ya vamos a ver después de esta clase que también se está grabando. Vamos a ver cómo lo subo y demás, o incluso como se está subiendo a la nube de Zoom, capaz que directamente por el Zoom se pueden ver las clases. Ya lo vamos a ir viendo eso. Y después de las clases, el curso está dividido en 3 módulos, vamos a tener una clase que más que una clase va a ser un examen en tiempo real, multiple choice, y al final de ese examen se habilita el trabajo práctico integrador, que van a tener cierta cantidad de días para poder desarrollarlo, ¿sí? Los temas, obviamente, son los temas que vamos viendo durante el módulo, no es nada diferente. Y la idea del trabajo práctico integrador, más allá de que lleva nota tienen cierto porcentaje que estar bien para poder aprobarlo, la idea es que ustedes puedan hacer una configuración completa de los temas que vieron para ustedes adquirir o tomar, o sea, ver si adquirieron los conocimientos que vamos viendo durante las clases, ¿sí? El curso, perdón, es desde cero con MikroTik, pero asume ciertos conocimientos que ustedes tienen que tener de redes respecto, por ejemplo, a qué es una dirección IP, qué es una máscara de subred, que son redes tipo A, clase B, clase C, que es una dirección IP tipo 4 o que es una dirección IP tipo 6, no porque vayamos a ver, sino para que ustedes sepan la diferencia, que es una dirección MAC, cuando estamos hablando de Wi-Fi, ¿de qué estamos hablando? Para que, o sea, todos esos temas deberían ya saberlos para ustedes que puedan entender bien los temas, ¿sí? Entonces, ya van a ver que en la clase que viene, en la parte cuando se habilita la clase de la plataforma, hay un marco teórico que yo les sugiero que si no tienen claras bien algunas cosas, lo lean, respecto a la parte de las divisiones IP, máscaras de subred, etc. ¿Sí? Y van a ver, como les decía, yo les sugiero que vengan a las clases porque más allá de que el contenido es el mismo que se va a subir a la plataforma, la forma de que lo vamos desarrollando y vamos armando de a poquito el rompecabezas hace que sea más fácil de entender, ¿sí? Obviamente, como les decía, no es obligatorio, pero es una sugerencia que les doy y van a ver que lo repito mucho porque es de la forma que los otros cursos que nosotros dictamos lo logra, o sea, fue más ventajoso para la gente que lo cursó, ¿sí? Entiendo que algunos de ustedes ya trabajan con MikroTik, entonces hay cosas que tal vez vamos a ver a partir del día de hoy, que la clase de hoy es muy introductoria, que ya conocen, pero vamos a pedir entonces tenganos paciencia hasta que empezamos a ver algunas cositas que tal vez no conocen o darle un marco teórico, un porqué a ciertas cosas que tal vez hacen y no saben por qué exactamente se hacen así. ¿Sí? Les voy a aclarar que me ven que veo a un costado, en realidad porque tengo 2 monitores y la cámara la tengo al medio, entonces por eso es que estoy viendo un costado. Es más, ahora los voy a pasar al otro costado para yo poder compartirles la pantalla. Federico, perdón, Federico, ¿puedo hacer Sí, una consulta? sí, decime. Bueno, yo lamentablemente justo el viernes que viene tengo que viajar Sí. y justo, bueno, me voy a perder la clase. Haré lo posible por seguirla vía teléfono por 4G, pero no creo que sea posible. Pero bueno, quedo al aguardo entonces de tu comunicación respecto a cómo la van a subir a a la La clase clase grabada. la estoy grabando, o sea, iba a Bien, grabar todas las clases. Lo que tengo bien, que resolver es si lo vamos a hacer. El año pasado usábamos la plataforma de Google Meet. Yo descargaba el video, lo subía a un canal de YouTube, que es el mismo canal de YouTube donde están subidos los videos que ustedes ven en la plataforma. Les digo por si se quieren suscribir, ahí hay videos de temas que no vemos exactamente en el curso, pero están desarrollados, si les interesa. Eh, la, sí voy a ver cómo, ya lo estoy grabando en Zoom, capaz que directamente se ve desde esta plataforma, capaz que tengo que descargarlo y subirlo. No lo sé todavía, bien. pero bien tenga resuelto eso, yo les voy a avisar. Pero la Ok. clase va a estar grabada, quédese tranquilo respecto a ese tema.
Ok, ¿Sí? perfecto. Y respecto a lo que decías, el del primer módulo, o sea, son 3 clases y luego de esas tres Seis clases, clases, cada módulo tiene 6 clases más un examen. Y es 6 clases, seis bien, clases más perfecto. un examen que es multiple choice que hacemos en el horario de clase, que ese Bien. sí es obligatorio, y, y después un trabajo práctico integrador, que ese no se hace en tiempo real, o sea, no se hace en clase, directamente se habilita y ustedes lo desarrollan con GNS3, tienen que exportar la configuración, pegarla, etcétera. Bueno, está bien detallado en el examen eso. Ok, Si alguien, por ejemplo, el viernes ese que se rinde, no puede asistir a la rendida del examen, me avisa y lo arreglamos para habilitarle el examen en otro momento. Pero siempre dentro de esos días. ¿Sí? Van a ver que esto no es la idea, no es una materia curricular de ninguna carrera y la idea no es bochar a nadie ni nada. O sea, la idea es que aprendan y se saquen las dudas y lo puedan implementar. En el mejor de los casos, que todo lo que vamos viendo ustedes puedan después implementarlo en producción, como se dice normalmente. Bueno, sin mucho más preámbulo, Una consultita, sí, ¿se puede? Tengo una consulta, una duda de si se puede grabar en el momento que estemos, digamos, interactuando, digamos, en el Zoom, si se puede grabar la clase, como se para está grabando en este repasar uno momento. mismo, digamos, la misma clase. ¿Cómo no entendí eso? Si se puede grabar la clase. Es que estoy grabando la clase yo. Bien, bien. Esta clase o sea, todas las clases que nosotros de consulta que vamos a tener, yo las Bien. grabo y las subo. Ah, Para que bien. ustedes la vean. A ver, Ah, van a ver que ustedes no solo les va a servir para la gente que no pudo asistir, sino para ustedes cuando tengan que rendir, para ver los videos de la clase, cómo es la configuración y demás. bien. No hoy porque, como les digo, es muy introductorio, pero sí con otros temas más complejos y demás para que vean la configuración. Más allá de que van a tener la configuración de la plataforma, siempre la parte, dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. O sea, en ese Bien, sentido bien. les va a servir. Muchas gracias. Así, bueno, no hay ningún problema. Bueno, sin mucho más preámbulo, yo les voy a compartir. A ver, denme 2 segunditos, porque tuve que reiniciar la compu porque se me trabó el video. 2 segunditos. Bien, les voy a compartir la pantalla y vamos a ir viendo todos los temas. Vamos viendo, como les digo, esta clase tal vez es una de las más aburridas porque, como les digo, es más introductoria, pero es importante que sepan algunas cosas bueno. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Díganme si se está compartiendo la pantalla, por favor. sí, 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 Se ve sí. Están sí, viendo sí, se ve bien. esta que dice Se red ve de bien. datos con MikroTik, ¿verdad? Sí. correcto. Perfecto, bien. No sé si me están viendo a mí, pero si no me están viendo, mejor para ustedes. A ver. Eh, a ver. 2 segunditos. Submit. Bueno. Bueno, lo que vamos a ver hoy es una pequeña historia de qué es MikroTik, dónde nace la empresa y cómo nosotros accedemos al router, cómo vamos a hacer la configuración del esquema de laboratorio, para nosotros sí, a partir de la clase que viene, que la clase que viene vemos bridging, ya sí empezar y meternos con las configuraciones. Hoy vamos a ver cómo es la gestión de usuarios, la gestión de paquetes, para si queremos actualizar nuestro router, ¿sí? el firmware de nuestro router, y si queremos crear nuevos usuarios. Y pequeñas cosas que deberíamos saber al respecto cuando creamos usuarios o accedemos al router, que no por pequeños son menos importantes. ¿Sí? Entonces vamos a ver. ¿Qué desarrolla MikroTik? MikroTik, le voy a agrandar esta pantalla. No, esperen porque me lo puso en las dos pantallas. Ahí está. Vamos a hacerlo así directamente. ¿Qué desarrolla MikroTik? MikroTik desarrolla software, que nosotros le llamamos ruteros, y al hardware que le llamamos routerboard, ¿sí? Provee soluciones en lo que es para entornos empresariales, también para lo que sería SOHO, ¿sí? Small Office,
o home office, y para entornos WISP. Si alguien de ustedes trabaja en una cooperativa, es muy normal que usen equipos MikroTik. No solo para lo que es administración de la red, sino muchas veces para lo que es equipos inalámbricos, clientes inalámbricos, aunque hay que decir, no les obliga, lo que más se usa es Ubiquiti, Cambium y esas cosas. ¿Sí? Bueno, nace en Letonia y tiene más de 160 empleados. En este momento creo que debe tener más todavía porque esta presentación debe tener unos 4 o 5 años. ¿Sí? Y la página de MikroTik es www.mikrotik.com. Nosotros ya vamos a entrar para ver lo que es la gestión de paquetes y demás. Profesor. Una pequeña historia, empieza en 1996. En 1997 sale el router para plataformas x86. ¿Sí? Ustedes pueden... Profe. Sí. No sé si soy yo. ¿Estás mostrando algún video, alguna presentación? Porque estamos viendo solamente el explorador de archivo. No están viendo la presentación de... No. Yo tampoco, yo estoy viendo el explorador de archivos nada más. Sí, sí. Sí, no se está viendo nada. ¿Ahí lo ven? Ahí sí. Sí. Ahora sí. Ahora sí. No, tengo invertido los monitores, compartí el monitor uno y era el otro. Bueno, disculpen, ahí vuelvo. Bueno, es más o menos lo que les estaba diciendo. Les decía de que nació en Letonia, la página principal es www.mikrotik.com, ¿sí? Y los primeros pasos se dan en 1996, o sea, el comienzo de lo que es MikroTik. En 1997 sacan lo que es el routeros para plataforma x86. Como les dije, el router, el hardware de MikroTik es routerboard, pero ustedes también podrían instalar el routeros en alguna plataforma x86. En 2002, primer dispositivo routerboard. Después los MUM, que el MUM es el MikroTik User Meeting, que se hacen ahora casi todos los años, donde son convenciones donde se presentan no solo dispositivos, sino distintas empresas hacen presentaciones de las configuraciones que hicieron los equipos y demás, lo que llamaremos nosotros caso de éxito. ¿Sí? En 2015 el MUM de Indonesia hubo más de 2.500 asistentes. Es un sistema operativo basado en Linux, ¿sí? Los equipos, como les dije, el hardware de MikroTik se denomina routerboard, ¿sí? Si ustedes trabajan ya deben conocer, y se puede instalar en plataformas x86 o en máquinas virtuales, como es el CHR, el Cloud Hosted Router, que es el que vamos a nosotros trabajar en el entorno de GNS3. Bueno, características que tenemos con MikroTik. Tiene DHCP, Web Proxy, Portal Hotspot. Nosotros vamos a ver varias de esas características. Lo que es toda la plataforma para la configuración inalámbrica. Un firewall bastante poderoso que vamos a ver la configuración desde cero y vamos a ir agregándole complejidad. Eso es el segundo módulo. Tenemos control de ancho de banda con queues, ¿sí? Ahí vamos a ver que nosotros con MikroTik podemos hacer un control de ancho de banda muy poderoso, teniendo en cuenta que tenemos una limitación en lo que es el procesador, ¿sí? También lo vamos a ver. Vamos a ver también lo que es tunelización, ya sea por PPTP, SSTP, OpenVPN, la instalación y creación e instalación de certificados, etc. Y vamos a ver varias cosas más a medida que vamos nosotros desarrollando en el curso. Bueno, routerboard. Como les decía, nosotros la familia de hardware de MikroTik le llamamos routerboard, ¿sí? Tenemos router Soho, tenemos router Carrier Class o Enterprise, por ejemplo un RB1100, y tenemos lo que son los dispositivos inalámbricos, por ejemplo que pueden ser CAP, AC y demás. ¿Alguno de ustedes trabaja con dispositivos MikroTik? Sí, yo trabajo con algunos dispositivos. Estoy recién arrancando, pero sí, tengo un 1100 que la idea es configurar VPNs remotas para
oficinas remotas para la empresa donde estoy trabajando. Bien, bien, bien. ¿Y en qué es un ISP, una empresa? ¿Cómo es el tema? No, es una industria, es una industria. eh, la empresa es un laboratorio de lentes oftálmicas y tiene varias oficinas comerciales distribuidas por todo el país. Y bueno, o sea, necesitan las computadoras de las oficinas remotas, necesitan acceder a equipos, llamémosle servidores, que están en casa central, y de ahí la necesidad de armar una VPN para esos puntos. Bien, perfecto, perfecto. También lo vamos a ver a eso. Lo vamos a ver. Y después, como les decía, enlaces, equipos para lo que es enlace punto a punto y enlace punto a multipunto. Vamos a ver no solo que existen equipos, sino vamos a ver cómo se configura uno u otro escenario. Bueno, no vamos a ahondar mucho en esto. Y nosotros tenemos diferentes formas de acceder al router, que es por cable serial. La gente que trabaja hace mucho con MikroTik, estamos hablando hace 15 años, el primer acceso sí o sí era con cable serial, el famoso DB9. Después podemos hoy en día acceder con cable Ethernet o directamente por Wi-Fi, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo accedemos. Sí hay unos datos de configuración por defecto, que es todos los equipos MikroTik por defecto tienen configurada la IP en la red LAN 192.168.88.1. El nombre de usuario es admin y el password está en blanco. Eso es como todo equipo MikroTik que viene de fábrica viene con esa configuración inicial, ¿sí? Salvo alguna excepción, como puede ser el CAP AC y demás, pero no vamos a entrar, como lo vamos a tomar como regla general. Y nosotros tenemos diferentes formas de acceder al router. La que más vamos a usar es Winbox, ¿sí? O tenemos a la app de MikroTik que a través de, por ejemplo, de un Android o de un iPhone podemos acceder. Después tenemos Webfig, que es el acceso a través de una plataforma web, de un explorador. Tenemos API, que es directamente con esos puertos se pueden desarrollar aplicaciones para lo que es el acceso y configuración del equipo. Aplicaciones de usuarios, ¿sí? Podemos entrar por SSH usando puerto 22 o por Telnet usando puerto 23, ¿sí? O si no, como les decía, por puerto serie con esa configuración. Nosotros hoy vamos a ver cómo vamos a acceder por Webfig y cómo vamos a acceder por Windows. Bueno, sí, vamos a empezar entonces, sin mucho más preámbulo. Lo que vamos a hacer es directamente hacer esto en GNS3. Tengo entendido, y espero que así sea, que todos tienen instalado ya el entorno de laboratorio. Por favor, si aún no lo hizo, sí lo vamos a necesitar ya a partir de la clase que viene, además, porque no solo para que puedan ver la clase, sino porque hay algún práctico en la clase, para que ustedes puedan desarrollar ese práctico, ¿sí? Bueno, esto es GNS3, ustedes pueden tener alguna interfaz visual diferente, pero es más o menos lo mismo. Nosotros vamos a agregar acá lo que es el Cloud Hosting Router, ¿sí? Y vamos a agregar acá lo que es nuestro acceso, lo que emula nuestro acceso a Internet por medio de la Virtual Machine, de la VM, ¿sí? Fíjense si acá yo me paro sobre eso que dice CHR1, o directamente acá le pongo Change Hostname, yo puedo cambiar acá, eso lo van a ver que en los prácticos se pide mucho, cambiar el nombre, por ejemplo, a que se llame ISP1, ISP2, Switch, etc. ¿sí? Entonces podemos, por ejemplo, poner Router. ¿Sí? Este normalmente no lo cambiamos, y lo que hacemos es, este router, si yo voy a configure, fíjense, configure, me dice cuánta RAM tiene, cuántos virtual CPU tienen, y acá en Network me dice cuántos interfaces de red tienen. Entonces, por ejemplo, yo podría poner que tenga 2 virtual CPU, le vamos a poner 512 MB de RAM, y que tenga 5 puertos Ethernet, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahora ya no tiene 2 puertos de Ethernet, sino 5. No lo vamos a usar tanto hoy, sino a partir de la clase que viene, cuando veamos bridging, donde, por ejemplo,
vamos a hacer un bridge entre los puertos del 2 al 5, por ejemplo, ¿sí? Y acá nosotros hacemos la conexión entre los distintos dispositivos que nosotros estamos usando en nuestro esquema. Por ejemplo, acá, fíjense, dice del Ethernet 0, acá lo que es la nube de la salida de Internet solo tiene un puerto, yo uno acá, y fíjense que acá están los 5 puertos como opción para conectarme que yo configuré. Tenía 2 por defecto, yo configuré 5. En CHR, el Cloud Hosting Router, tiene por defecto configurada un DHCP client, o sea, para que adquiera un IP, en la Eder 1. Entonces, siempre que ustedes conecten el cloud con un CHR, lo hacen en la Eder 1, ¿sí? Salvo que expresamente se indique lo contrario, para que directamente adquiera un IP y así se pueda acceder al equipo por medio de Winbox, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos acá la conexión, tenemos que iniciar, fíjense, acá está, los dispositivos. Entonces, iniciamos los dispositivos para poder acceder a los mismos. Una vez que están iniciados, nosotros podemos acceder, ya sea por Winbox, ya sea por Webfig, o ya sea por consola de comando. Primero vamos a hacerlo por consola de comando. Fíjense, yo me voy a parar acá sobre el router y voy a seleccionar la opción de console, ¿sí? Fíjense, acá le voy a hacer un zoom. Disculpen, acá está. Fíjense, me pide primero el nombre de usuario, que dijimos que por defecto es admin. Y el password, dijimos por defecto es en blanco. Siempre les va a preguntar primero si queremos ver la licencia. Le pongo no. Entonces nosotros ya estamos en la consola de comando, ¿sí? La consola de comando, si ustedes la aprenden a usar, es muy práctica porque es muy rápida para configurar. Quien trabaja en entorno Linux, ¿sí? Le va a quedar muy cómodo trabajar con la consola de comando. Bueno, ¿cuáles son los comandos? Si yo pongo, aprieto el signo de pregunta, me lista todos los comandos que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, disculpen que alguien está queriendo acceder. Ahí está. Les decía, me lista todos los comandos que nosotros tenemos. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo, si ustedes se fijan, a ver, hay un comando que es system, ¿sí? Fíjense, system. Entonces yo pongo acá, system, yo pongo sys. Si aprieto tab, como en el entorno Linux, ya me completa solo el comando, ¿sí? Entonces yo ahí entré a system, ¿sí? Si yo no sé qué comando poner, de nuevo, toco acá, escribo el signo de pregunta y me da los comandos que yo tengo dentro de system, ¿sí? Ya no en el raíz, sino en system. Entonces, por ejemplo, pongo system, perdón, como ya estoy en system, pongo identity, ¿sí? Y de esta manera yo ya puedo, por ejemplo, lo que voy a hacer es cambiarle el nombre al equipo, que por defecto es MikroTik. Entonces si yo pongo system identity, le pongo set, ¿sí? Le pongo name y le vamos a poner router 1, por ejemplo. Entonces, de esa manera, yo lo que hice es, este comando solamente para cambiarle el nombre al equipo. Ya vamos a ver dónde vemos ese nombre, ¿sí? Pero bueno, lo que quería mostrarles es, no tanto el comando, no me interesa tanto el comando, sí que vean como una de las formas de acceder al router es por medio de consola de comando. Otra forma de acceder al router es por medio de la aplicación de Winbox. ¿Dónde conseguimos esa aplicación de Winbox? Vamos a la página de MikroTik, ¿sí? Ustedes, mikrotik.com, van acá a donde dice software, ¿sí? Y acá están todos los softwares que nosotros tenemos que podemos trabajar con routeros, ¿sí? No solo Winbox, no solo, por ejemplo, Bandwidth Test, sino hay otros software, está The Dude, después vamos a ver eso, aplicaciones móviles, sino todos los firmwares de acuerdo a la versión que nosotros tengamos y de acuerdo a la arquitectura que nosotros tengamos. Ya vamos a ver eso más adelante en esta clase. Lo que hacemos ahora es bajarle Winbox. Fíjense que nosotros tenemos versión de 64 y de 32 bits. Yo no lo voy a descargar, ya lo tengo descargado, pero de acá ustedes lo descargan. ¿Qué es Winbox? Esta es la voy a
Winbox. Fíjense, Winbox es un software propietario de MikroTik que nos permite acceder a equipos solamente de MikroTik, ¿no? No pueden acceder a otros equipos con MikroTik. Y nosotros también podemos acá grabar diferentes accesos de, por ejemplo, fíjense, yo tengo acá un cliente, esto es en forma remota, que me permite grabar la dirección, el puerto, el nombre de usuario, la contraseña y alguna nota descriptiva para yo poder identificarlo, ¿sí? Eso en este momento no lo vamos a ver, pero es lo que me permite. Ahora, lo que más me interesa, en vez de esta pestaña que es Managed, me interesa esta pestaña que se llama Neighbors, porque esta sí la vamos a usar, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo voy a Neighbors, acá me muestra todos los dispositivos que yo puedo ver conectados en mi red, ¿sí? Todos los dispositivos MikroTik que yo puedo ver en mi red, siempre y cuando esté habilitado en el dispositivo. Eso hay que hacer la aclaración, por defecto viene, pero yo podría deshabilitar, una cuestión de seguridad, que no puedan descubrir mi equipo con Winbox, como les digo, para una cuestión de seguridad. Yo directamente, en ese caso, yo sé a qué IP tengo que entrar, y si alguien viene con Winbox, no lo va a poder descubrir. Bueno, acá, por defecto, viene habilitado. Entonces, fíjense que yo en mi red tengo 2 dispositivos conectados, ¿sí? ¿Qué información me da? Fíjense, me dice la MAC del equipo, ¿sí? Que eso me va a permitir acceder por Mac Winbox, ¿sí? Ahí vamos a ver cuál es la diferencia entre Winbox y Mac Winbox. La IP del equipo. Fíjense el identity. ¿Se acuerdan que recién nosotros en System Identity cambiamos? Fíjense que nosotros acá tenemos, yo le puse router 1, ¿sí? Este es el equipo, porque también nos permite identificar al equipo, ¿sí? Con System Identity. Entonces dice, este es MikroTik, no se cambió el nombre, y este router 1, entonces sí. Fíjense que acá dice la versión, esta es la versión del firmware, ¿sí? Acá dice 648.3. Denme un segundo que tengo que... Ahí está. Vamos de nuevo. Me dice la versión 648.3, ¿sí? Para este dispositivo, que fíjense que es un router, ¿sí? Es un RB951 UI2HN2, y 647 para el Cloud Hosting Router. Este es el router que nosotros recién configuramos en GNS3. Y después me dice el uptime. El uptime es el tiempo desde que se inició el router, ¿sí? Entonces yo acá, tocando, o sea, haciendo clic en uno o en otro, solo se me va a completar acá la IP o la MAC, en base a que toque MAC o IP, ¿sí? Para poder acceder al router. Y me va a pedir el nombre de usuario y contraseña. Estos 2 equipos, como les dije, no tienen ninguna configuración de usuario cambiada ni nada, entonces es el nombre de usuario admin y el password está en blanco, ¿sí? Primero, yo voy a acceder al equipo al CHR. Fíjense, CHR, y voy a iniciar. Y acá se inició Winbox. Nosotros en esta parte izquierda tenemos todos los comandos que nos va a permitir hacer prácticamente todas las configuraciones del router. Les digo prácticamente todas porque hay algunas excepciones de comandos que solamente se pueden ejecutar por la consola de comandos propiamente dicho, ¿sí? Pero la mayoría de las configuraciones se pueden hacer por Winbox, ¿sí? Entonces fíjense acá, si yo pongo interfaces, me va a mostrar la lista de interfaces que yo tengo en el router. ¿Se acuerdan cuántas interfaces habíamos configurado? Sí, 5. 5. Entonces si yo acá aprieto, fíjense, acá yo tengo las 5 interfaces que nosotros tenemos, que son de Eder 1 a Eder 5. Si ustedes se fijan, acá al lado de Eder 1 hay una R que no está en ninguna de las otras, ¿sí? Esa R hace alusión a running. Quiere decir que esa interfaz está conectada, ¿sí? Está conectada a algo. Cuando ustedes no tienen una interfaz, no está conectada a nada, no tiene ninguna letra acá que les diga el estado de esa interfaz, ¿sí?
En este momento no vamos a ahondar en el tema de interfaces, eso lo vamos a ver la clase que viene, pero sí es importante que sepan, porque además también les sirve para, el estado de la interfaz les sirve a ustedes para saber, para una detección de algún problema y demás. No funciona tal cosa, ustedes van a la interfaz y ven que la interfaz no tiene ninguna letra que indique su estado, quiere decir que esa interfaz no está conectada, ¿sí? Después habrá que determinar las razones por las que puede no estar conectada. Fíjense, nosotros nos cambiamos el nombre del router en System Identity. Entonces yo puedo ir acá a System Identity y fíjense, lo podemos hacer en forma gráfica, cambiarle. Entonces acá le vamos a poner CHR1, por ejemplo, ¿sí? Que era el nombre que tenía originalmente. ¿Qué otra información me da Winbox cuando nosotros entramos? Fíjense acá arriba, me va a decir, voy a correr, fíjense, me va a decir, el usuario que se logueó a esta sesión de Winbox, me va a decir la IP del equipo, me va a decir el nombre del equipo, recién era router 1, ahora es CHR1, me va a decir la versión del firmware que tiene, y me va a decir la arquitectura. Estas dos cosas son muy importantes para cuando nosotros veamos la gestión de paquetes, ¿sí? ¿Por qué son muy importantes? Porque cuando nosotros querramos instalar un paquete para agregar funcionalidades al equipo, un extra package que se llama, sí o sí tienen que ser de la misma versión y tenemos que respetar la arquitectura que tenemos. En lo que es routerboard, nosotros tenemos diferentes arquitecturas, ARM, MIPS-B, que dependiendo del equipo es la arquitectura que usa. Entonces ustedes cuando vayan a bajar un paquete o cuando vayan a querer actualizar el firmware, sí o sí tienen que bajar la arquitectura y versión que corresponde, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante en esta clase. ¿Hasta acá está claro? ¿Alguna duda? Sí, sí, está bien, está claro. Perfecto. Sí, todo claro. Muy bien. Está claro, Bueno. está claro. Antes de seguir con Winbox, hay otra forma de acceder que es por medio de Webfix, que les decía que es acceder por un web server que tiene el equipo, que es directamente poniendo la IP del equipo. Entonces acá, yo por ejemplo voy a acceder a este, y si ustedes, ya vamos a ir al Quickset. Si ustedes acá se fijan en Webfix, tienen una apariencia muy parecida a lo que es Winbox, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy acá, fíjense en interfaces, ¿sí? Y fíjense que si, por ejemplo, voy a IP addresses, se me abre la ventana de lo que es las direcciones IP configuradas en las distintas interfaces, ¿sí? Esto en este momento no nos interesa tanto, ya lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, voy a System Identity, y fíjense, el equipo se llama MikroTik, y yo podría ponerle router clase, por ejemplo, ¿sí? Se lo voy a aplicar. Entonces, cuando voy acá a Winbox y voy a Neighbors, fíjense cómo acá cambió, que ya no se llama más MikroTik, se llama router clase, ¿sí? Entonces es una forma de poder identificarlo. En los trabajos prácticos y en el examen siempre se va a pedir que cambien el nombre de los equipos con System Identity. A mí personalmente me gusta más Winbox que el Webfix, ¿sí? Más allá que son muy parecidos, el Winbox lo que les permite es acceder a la visualización de dos partes de la configuración, dos o más, en forma simultánea. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo acá en Webfix veo por ejemplo, las direcciones IP configuradas, o por ejemplo puedo ir a DHCP Client y ver la configuración de DHCP Client, que por ejemplo tengo un DHCP Client configurado en Layer 1, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en Winbox, yo puedo ir a DHCP Client, puedo ir a IP addresses y ver la configuración en forma simultánea de las distintas partes del equipo. Entonces, por eso es que yo prefiero el uso de Winbox a Webfix. Eso ya es una cuestión de gustos. O mucha gente, como les decía, va a preferir hacer la configuración por lo que es terminal, por lo que es consola, ¿sí? Entonces, por ejemplo, IP
addresses print. Entonces acá me dice la configuración de IP address del router en forma de consola, ¿sí? Eso ya va a depender de lo que ustedes, cómo les queda más cómodo. Lo que sí, a medida que vamos avanzando en el router, van a ver que van a tener que configurar por consola de comando o por Winbox o Webfig distintas configuraciones para que ustedes se familiaricen con ambas, con todas las opciones. Ambas me refiero porque vamos a ver Winbox o consola de comando, o Webfig o consola de comando. No es que vamos a ver Winbox, Webfig y consola de comando. Winbox y Webfig es prácticamente lo mismo. Bueno, vamos a ver con qué seguimos. Dijimos que el primer acceso al router, ya lo vimos a Webfig. Bueno, tenemos el Quick Set, que eso yo les dije recién. Sí, fíjense que si yo voy acá en Webfig, también lo tenemos en Winbox. Acá. Fíjense que acá arriba dice Quick Set, ¿sí? Que es una configuración. En realidad esto es un intento que hizo MikroTik de hacerlo más amigable a la configuración para, por ejemplo, equipos SOHO, ¿sí? Small Office, Home Office, de una configuración rápida. Entonces, directamente acá podemos hacer una configuración de una red inalámbrica. Acá nosotros elegimos el modo, si lo configuramos como router o bridge, cómo accedemos, cómo va a adquirir la IP de la interfaz WAN, ¿sí? Y después cómo es el esquema de direccionamiento de nuestra interfaz LAN. Incluso podemos configurar alguna configuración de VPN y demás. Nosotros no vamos a ver esto. La idea nuestra es todo lo contrario, es que no usemos este Quick Access y nosotros hacer toda la configuración desde cero, ¿sí? Por eso yo les cuento de qué se trata esto, pero no nos interesa ni lo vamos a usar. Es más, nosotros la configuración por defecto que trae el equipo la vamos a borrar y vamos a hacer toda esa configuración desde cero a partir de la clase que viene. Pero les cuento de qué es el Quick Access ese, el Quick Set, por si alguien lo vio o alguien lo configuró en el equipo de una forma de una configuración rápida, pero no es lo ideal, ¿sí? Bueno, configuración por defecto, no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver a partir de la clase que viene, que es qué configuración por defecto, y la vamos a borrar y vamos a empezar a configurar de cero nosotros. Ya vimos lo que es línea de comando, ya vimos cómo se usa. Bueno, y acá es cómo hacemos el reinicio del router a fábrica. Eso sí lo vamos a ver. Por ejemplo, no me quiero confundir, acá el CHR. Fíjense, yo por ejemplo tengo acá 5 interfaces configuradas y voy a, por ejemplo, configurar un IP en la interfaz Eder2, ¿sí? Entonces yo vengo acá, digo, la IP, por ejemplo, va a ser la 172.16.0.1/24 en la interfaz Eder2. No importa que entiendan esto ahora, después lo van a recontraentender. Yo lo que hice es configurar un IP. Bueno, ¿qué pasa si... no, dijimos que en la LAN, vamos a hacerlo más. En la LAN, los equipos estos tienen la 88.1, 192, 168, 81, 88.1. En la LAN, vamos a hacer cuenta que nuestro equipo, la LAN es la Eder2, ¿sí? Bueno, si yo quisiese resetear la configuración, lo puedo hacer por consola de comando, voy a System, voy a Reset Configuration, ¿sí? O lo vamos a hacer por Winbox, que voy acá, System, y acá dice Reset Configuration, donde tenemos acá algunas opciones. Fíjense, voy a hacer un zoom. Y, ¿qué opciones tenemos? Nosotros ahora vamos a configurar usuarios en nuestro router. El usuario admin, por lo general, lo vamos a desactivar. Nosotros, ¿para qué? Para evitar el login por fuerza bruta, que se llama, ¿sí? O evitar que se puedan loguear si no le cambiamos nosotros el nombre de usuario y no le pusimos una contraseña, y el router lo ponemos en producción, lo conectamos a internet, van a ver que van a recibir un montón de ataques, ¿sí? Entonces, en caso que nosotros el router tuviésemos varios usuarios configurados y quisiésemos mantener esos usuarios y hacer una nueva configuración, podemos mantener la configuración de usuario tildando en donde dice Keep User Configuration. Keep User Configuration. El CAPS Mode tiene que ver con
característica de MikroTik que les permite, fíjense, acá voy a hacer, fíjense que dice CAPSMAN. CAPSMAN es una administración centralizada de los equipos inalámbricos de MikroTik. No lo vamos a ver, pero en caso que ustedes quieran que el equipo inicie como CAPS, como para usar el CAPSMAN, ustedes deben tildar en CAPS Mode, ¿sí? Y después, esta que sí la vamos a usar nosotros, que es para borrar toda configuración. Dijimos que MikroTik por defecto trae 192.168.88.1, que por defecto trae un bridge configurado y trae un DHCP client configurado en Ladder 1, ¿sí? Bueno, nosotros queremos borrar toda esa configuración y lo hacemos tildando en No Default Configuration. Después el Do Not Backup es para que no haga el backup de la configuración, ese no nos interesa tanto, e incluso nosotros podríamos hacer, después del reset, levantar un script. Es muy común ustedes, cuando tienen configurados scripts, que, por ejemplo, compran un equipo nuevo, le ponen No Default Configuration y que después del reset levante tal script que ya directamente les configura el equipo como ustedes necesitan. Ya sea para alguna VPN, para lo que sea, directamente levantan el script ese y ahí está la configuración, ¿sí? Entonces, de esa manera, ustedes tienen diferentes opciones para resetear la configuración. Ahora lo único que voy a hacer yo es poner No Default Configuration y le voy a hacer el reset, ¿sí? Pregunta si queremos borrar toda la configuración y hacer el reinicio. Le voy a poner que sí. Obviamente esto se va a desconectar. Vamos a esperar que inicie y van a ver que habrá perdido toda la configuración de IP que yo le había puesto. La única configuración que tiene, que en un router no la va a tener, pero sí acá porque es el Cloud Hosting Router, que es para que nos permite el acceso, es el DHCP Client en la interfaz Ladder 1. Esa sí la mantiene acá el Cloud Hosting Router, pero lo único. Entonces fíjense, si yo entro, a ver si... Fíjense, si yo entro, en la address list yo había configurado en Ladder 2 un IP, fíjense que ya no la tiene, ¿sí? Como les dije, el DHCP Client permanece acá configurado, y ahora el nombre, ¿se acuerdan que el identity nosotros le hemos puesto CHR1? Bueno, fíjense que ahora es MikroTik, ¿sí? Es MikroTik, o sea, volvió a la configuración por defecto, ¿sí? ¿Está claro hasta acá? Es algo simple dentro de todo. Pero bueno, insisto con esto porque lo vamos a ver mucho, se les va a pedir mucho, reseten la configuración, cambie el nombre del router, etcétera, etcétera. ¿Sí? En todos los prácticos y en todo TPI se pide mucho eso. TPI es el trabajo práctico integrado. Bueno. Esto ya lo vimos. Bueno, el reinicio de fábrica. Acá debo hacer una aclaración que el reinicio de fábrica de MikroTik es, dependiendo del modelo, es un perno. Discúlpenme lo vulgar, pero hay equipos que es complicadísimo reiniciar, que les dicen que es de una forma y no funciona y demás. Yo les sugiero que si ustedes tienen que reiniciar un equipo de MikroTik, directamente usen NetInstall, ¿sí? NetInstall es un programita que ustedes se bajan, ¿sí? Y que les va a permitir, de acuerdo a la versión que ustedes tengan, instalar de nuevo el firmware, ¿sí? Entonces yo les sugiero directamente eso. El NetInstall, tengan solamente en cuenta lo siguiente, que requiere obviamente conexión directa al router, y en todos los routers por el puerto de Ladder 1, salvo en los que son los SDR y en los RB1XX. Por ejemplo, un 1100, que creo que Daniel decías vos que tenías, deberías hacerlo por el puerto 13 del 1100. Pero ténganlo en cuenta, es muy complicado por hardware resetear los MikroTik. A veces funciona, a veces no funciona. Yo les digo porque vivo peleando con eso. Directamente pongo NetInstall y listo. Instalo de nuevo el firmware y es mucho más simple, ¿sí? Cualquier cosa me preguntan, les mando algún link para cómo se hace, pero resetearlo por hardware es una... les digo, yo por lo menos hablo por mí, no he tenido buenas experiencias. A veces peleas mucho y no funciona y demás. Bueno, el router identity, que ya lo vimos recién.
Y ahora vamos a ver lo que es la configuración de gestión de usuarios y grupos, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije recién que nosotros entramos acá con el usuario admin? ¿Sí? Bueno, justo lo tapé. Acá está. Nosotros entramos con el usuario admin, ¿sí? Nosotros podríamos configurar diferentes usuarios y de hecho lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a ir a System, vamos a ir a Users y acá fíjense que se va a abrir una ventana en donde nos va a listar todos los usuarios que nosotros tenemos creados en el equipo. Obviamente, por defecto, lo único que tenemos es el admin. Nosotros acá podemos crear nuevos usuarios e incluso nosotros podemos crear nuevos grupos. Hay 3 grupos que vienen por defecto, que es el full, que el nombre descriptivo, tiene todos los atributos de configuración del equipo. Después tenemos read, que solamente permite la lectura de la configuración, pero no permite el cambio de configuración. Y después el write, que es parecido al full, permite el cambio de configuración, pero hay algunas características que no tiene. Nosotros podríamos crear un nuevo grupo y a ese grupo asignárselo a un usuario. Lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, crear un usuario, ¿sí? Que vamos a, por ejemplo, poner ISSD, por ejemplo. Fíjense que después del nombre me pide a qué grupo va a pertenecer. Vamos a poner full. Acá dice allow address, ya vamos a ir en eso. Y acá me dice el password, ¿sí? El password le vamos a poner, el password no lo vamos a poder ver, pero por ejemplo le voy a poner ISSD 1234, ISSD 1234, ¿sí? Entonces, fíjense, acá yo creo un usuario que es ISSD, que pertenece al grupo full, o sea que puede hacer todas las configuraciones, y le creamos una contraseña. Yo quiero hacer una aclaración acá al respecto. La costumbre, una buena costumbre es que ustedes creen su propio usuario y siempre desactivar el usuario admin, ¿sí? Para eso, directamente, o lo borran de acá, o lo desactivan de acá. Pero el usuario admin no es bueno, por lo mismo que les decías del login de fuerza bruta, no es recomendable que ustedes lo tengan habilitado, ¿sí? Por más que le hayan configurado una contraseña, si ustedes tienen el usuario admin ya habilitado, ya el bot o quien quiere entrar ya tiene el nombre adentro. Solo tienen que descubrir la contraseña. Entonces, yo lo que les sugiero siempre, el usuario admin, deshabilitarlo o borrarlo, ¿sí? El usuario admin no es sugerido que ustedes lo tengan configurado para poder ingresar a router. Entonces, directamente, ustedes crean un usuario nuevo con una contraseña y le dan acceso full. Entonces, ese es el usuario principal de route y deshabilitan el usuario admin. Bueno, fíjense que acá yo les dije que dice allowed address, ¿sí? Allowed address, ¿por qué? Porque puede darse el caso de que ustedes digan, está bien, yo creo un usuario, pero yo solamente quiero que ese usuario acceda solamente desde tal dirección IP. Entonces yo, por ejemplo, acá le digo, solamente puedo acceder desde la, qué sé yo, 181.15.155.154, por ejemplo. Entonces, de esa manera, ustedes están haciendo más seguro el acceso. Porque dicen, no solo que van a entrar con ese usuario, con esa contraseña, sino sí o sí que tiene que entrar desde ese IP, ¿sí? Entonces es una forma también de securizar el acceso. En caso que ustedes tengan la posibilidad de siempre entrar desde la misma IP, es una buena costumbre también ponerlo porque hace más seguro el acceso. Tengan en cuenta que si ustedes le acceden al router, pueden cambiar la configuración. Quien acceda puede cambiar la configuración como desee, ¿sí? Entonces, para eso el atributo o el allow access. Allow address, perdón. Discúlpame, Sí. tengo una duda. Esa Sí, IP que configuras ahí sería la de la PC de la persona que se quiere conectar. Exactamente. Tendría que tener una PC con IP fija, está bien. Exactamente. Bueno, les decía de grupos. Fíjense, acá lo que vamos a hacer es crear un grupo. Entonces acá yo voy a más. Y fíjense que le vamos a crear, por ejemplo, un grupo soporte, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros decimos, bueno,
lo tenemos en un ISP configurado. Y vamos a crear un grupo para que la gente de soporte técnico pueda acceder a cambiar ciertas cosas del router, pero ciertas cosas no, por ejemplo. Entonces, pues decimos, permitimos acceso local, no lo dejamos entrar por SSH, no dejamos que reinicie el router, le damos acceso a escritura, no le dejamos que, por ejemplo, que modifique el password, le permitimos lo que es la funcionalidad de sniff, ¿sí? Para que puedan capturar tráfico, ¿sí? Similar a lo que sería Etherreal, Wireshark hoy y demás. No permitimos acceso por API, no permitimos acceso DUT, permitimos el acceso Telnet. Bueno, esto sí o sí es una... pareciera ser una cosa lógica, pero no lo es. Por más que ustedes den acceso de lectura, tienen que dar acceso de escritura, ¿sí? Sí o sí. Entonces, sí o sí, cuando ustedes den acceso de escritura, tienen que dar acceso de lectura al grupo, ¿sí? Por ejemplo, que pueda acceder por Winbox y que pueda acceder por web, pero que, por ejemplo, no pueda acceder por la app. Para darles un ejemplo, ¿sí? Esto de Skin Default tiene que ver cuando es la interfaz visual del WebP. ¿Sí? Ustedes podrían cambiarla y acá elegir. Si ustedes tuviesen alguna, pueden descargarla. Ahí elegirían otra interfaz visual. Como tiene una sola, que es la de defecto, por defecto, solo queda en defecto. Entonces yo, por ejemplo, ahí creo un usuario que se llama soporte, le doy a aplicar, y acá vamos a crear un usuario que, por ejemplo, se llama también soporte. Le vamos a asignar al grupo soporte y le vamos a poner la contraseña soporte. ¿Sí? Soporte 123, soporte 123, por ejemplo. Me parece que me equivoqué en el de API. Ahí está. Entonces, fíjense que yo acá ya creé un usuario, pero el grupo al que pertenece es soporte, que va a tener ciertos atributos y ciertos no. ¿Sí? A ver, por ejemplo, vamos a hacer la prueba esta. Soporte, le vamos a cambiar acá soporte, que por ejemplo no puede acceder por Winbox. ¿Sí? Entonces, vamos acá, voy a cerrar acá el Winbox, voy a abrirlo de nuevo, y voy a intentar acá entrar con el usuario soporte 123. Fíjense que no me deja, a ver, en realidad, soporte 123. Bueno, fíjense que no me deja entrar por Winbox porque este usuario no está habilitado. Pero si yo pongo usuario SSD y le pongo ISSD 1234, sí me deja entrar por Winbox. ¿Sí? Ahora fíjense que si yo voy acá al usuario ISSD, perdón. No, bueno, está bien. Me quería ver que me muestre el last logged, pero como recién entra por primera vez no tiene un log de entrada. Si yo entro de nuevo, me debería mostrar el last logged. Acá está, fíjense, la última vez que había entrado es el 25 de marzo a las 22:55. Bueno, está mal el horario del MikroTik. Eso lo vamos a ver cómo poner el horario en la clase que viene, que es importante que siempre pongan el horario. Bueno, siguiendo con el tema Winbox, hay otras características que tiene Winbox que están buenas. Por ejemplo, fíjense, si acá nosotros vamos arriba, dice Settings, perdón, Dashboard. Fíjense, acá dice Add Time, Add Date, Add CPU y Add Uptime. Entonces acá, esto son atributos que los agrega en la parte superior derecha. Y fíjense, agrega la hora, en este caso como le dije está mal, el día, el CPU, esto es importante porque les permite saber la carga del CPU que ustedes tengan. Ahora obviamente acá no estamos haciendo nada, pero en producción es muy importante que ustedes, la configuración que ustedes tengan, no sature el CPU del equipo. Y si la configuración que ustedes tienen satura el CPU del equipo, ustedes tienen que o cambiar la configuración o cambiar el equipo. Ténganlo en cuenta porque ustedes no deberían tener un equipo trabajando al 100%. ¿Sí? Cuando ustedes tienen un equipo trabajando al 100%, no trabaja bien. ¿Sí? Más adelante en el curso vamos a ver por qué un equipo está trabajando al 100%. Y el uptime tiene que ver, como habíamos visto recién, el tiempo desde que se inició el equipo. ¿Sí? Entonces estas son informaciones que están buenas para saber
que a veces nos sirven para nosotros determinar un problema que podamos tener y demás. ¿Sí? Esto, como les dije, se ve en la parte de dashboard. Y en settings, fíjense que acá está tildado, dice hide passwords, ¿sí? Que si yo lo destildo, no me va a mostrar los passwords de los usuarios, pero sí, por ejemplo, las claves que nosotros podamos configurar en la parte de wireless y demás. ¿Sí? Ténganlo en cuenta, si ustedes no quieren que se vean, le ponen hide passwords, y si ustedes quieren que se vean, lo destildan. ¿Sí? Bueno, ¿está claro el tema de la gestión de usuarios hasta acá? Nosotros creamos grupos y creamos usuarios, a los que les asignamos los distintos grupos. ¿Alguna duda al respecto? No, se entendió no. bien. No, estoy claro. Bueno, una última aclaración nomás, antes de terminar con este tema, que fíjense que acá hay pestañas que dice SSH. A ver, menos segundos porque alguien se está... Ahí está. Fíjense, vamos de nuevo, System Users. Fíjense que hay pestaña que dice SSH Keys y SSH Private Keys. Eso tiene que ver con, ustedes podrían crear usuarios, no por medio de, por ejemplo, de esta interfaz System Users, sino por medio de un servidor Radius. ¿Sí? No sé si alguien conoce lo que es un servidor Radius o alguien trabajó con Radius. Sí, nosotros trabajamos en la fábrica. Bien. El servidor Radius no solo sirve para lo que sería, por ejemplo, un hotspot y demás, sino que les permite la gestión de usuarios que pueden estar asignados a distintas características del router. Si yo, por ejemplo, voy acá a Radius, fíjense, yo puedo agregar un servidor Radius, y fíjense que nosotros, que no solo puede ser asignado a un servicio PPP, por ejemplo, para lo que sería un ISP, o un hotspot para lo que sería una fábrica, o DHCP, sino también para lo que es login. Entonces, si nosotros el servidor Radius lo asignamos para login, podemos crear en ese servidor los usuarios que vamos a permitir que se loguen al router por medio de esos usuarios. Cuando nosotros veamos la clase de hotspot, vamos a ver lo que es el uso del servidor Radius con una característica que se llama User Manager, y lo vamos a ver asociado a lo que es hotspot, ¿sí? Pero, como les dije, hay distintos servicios que ustedes los pueden asociar al servidor Radius, y uno de ellos es el logueo, los usuarios que van a permitir que se loguen al equipo, ¿sí? Para eso es la parte del SSH. Bueno, creo que está. Vamos a ver con qué seguimos. Bueno, ya vimos los diferentes usuarios, creamos un... Bueno, esto va a ser un comentario nomás. Nosotros tenemos distintas versiones de ruteros que están agrupadas en 3 grupos. Una que se llama long term, ¿sí? Que son las versiones que solo corrigen errores, las estables, ¿sí? Que es corrección de errores y nuevas características, y las de testing, que son versiones que necesitan probarse. Yo les hago la siguiente aclaración. Cuando ustedes trabajen en un esquema de producción, sí o sí trabajen con una versión long term o stable, nunca con una testing, porque son plausibles de errores, ¿sí? O sea, ustedes si hacen test, está perfecto, pueden instalar una testing. Si ustedes prueban alguna configuración, característica nueva y demás. Ahora, en producción nunca usen una testing, ¿sí? No, nunca. Entonces, usan una long term o una stable, ¿sí? Obviamente, por cuestiones lógicas, la long term, o sea, en un determinado momento del tiempo, la versión long term es menor en características que la versión stable, y la versión stable que la testing, ¿sí? Por ejemplo, o sea, ¿qué quiero decir? Lo traduzco, lo que quise decir. Si la long term es la 631, la stable va a ser, por ejemplo, la 631, y la testing va a ser, por ejemplo, 640, para darles un ejemplo, ¿sí? En el mismo periodo de tiempo. Bueno, y esto nos da lugar a lo que es la característica de packages. Nosotros en MikroTik, si vamos acá a System Packages, estoy en SHR, sí. Tenemos lo que se llaman los paquetes que vienen ya incluidos en el router, que son que
son los que nos dan las distintas funcionalidades. Y después tenemos los extra packages que nos dan funcionalidades adicionales. Fíjense. Para nosotros, vamos a ver si... Bueno, acá, esta tablita querida. Fíjense. Nosotros, por ejemplo, si queremos Advanced Tools, como NetWatch, Wake on LAN, tenemos que tener instalado el package que se llama Advanced Tools. El paquete de DHCP viene instalado por defecto, que precisamente nos da las características de DHCP Client servidor y también de DHCP Relay, ¿sí? El paquete Hotspot nos da las características de lo que es un portal cautivo Hotspot. El IPv6 es para soporte IPv6. La mayoría se explican solo por el nombre, el PPP para lo que sería toda la parte de conexiones punto a punto, VPN. Routing, que nos da las características para el ruteo dinámico, ¿sí? Y después, el paquete que sí o sí tiene que estar, que no se puede deshabilitar, es el paquete System, que este da las características básicas del funcionamiento del router. ¿Cuáles son? Ruteo estático, firewall, bridging, etc. ¿Sí? Después tenemos el paquete de firewall, de wireless, perdón, que es el que nos da las funcionalidades wireless propiamente dicho, y el paquete de seguridad. Entre esos paquetes básicos hay, como les decía, paquetes extras que nos dan funcionalidades extras. Entonces yo, por ejemplo, fíjense, si nosotros vamos a este que tenemos, acá hay dos cosas que tienen que ustedes tener en cuenta. Uno es la versión del paquete, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a instalar un paquete para funcionalidad adicional, sí o sí tienen que respetar la versión que tienen instalada de ruteros, ¿sí? Y otra es la arquitectura, fíjense. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta, fíjense, yo acá no tengo instalada el paquete de User Manager. User Manager, como les dije recién, es el paquete que nos permite la funcionalidad de un servidor Redis, ¿sí? Entonces, ¿cómo haría yo para instalar un paquete de User Manager? Entonces, vamos. Fíjense, la versión es 6.47. ¿Sí? Tengo que hacer la aclaración, en el Cloud Hosted Router ustedes no pueden instalar paquetes como se hace normalmente con un equipo. O sea, pero se los voy a mostrar, por ejemplo, cómo sería la aplicación. Entonces, a ver, vamos al otro router que tengo, que si es un router 951, acá está, fíjense. Cierto que ahí tengo que poner admin. Bueno, fíjense, yo voy acá, System Packages, y estos son los paquetes que yo tengo instalados, ¿sí? Bueno, acá User Manager no tengo, pero bueno, no importa. Fíjense, yo tengo la versión 6.48.3 en este router, y la arquitectura es la MIPS. Entonces, ¿cómo hacemos para bajar un paquete extra? Vamos a la página de MikroTik. ¿Sí? Vamos a la página de MikroTik. Vamos a la parte de software. Y acá, en la parte de software, en la ventana principal de la parte de software, que es Downloads, me va a mostrar las últimas versiones. Acá les voy a hacer una aclaración. MikroTik en este momento, ya desde final del año pasado, sacó la versión 7 de ruteros, que tiene otras funcionalidades, eso lo vamos a ir viendo después, y que tiene algunos cambios con respecto a la configuración, con respecto a la versión 6. ¿Sí? Bueno, les digo por qué, porque ahora todo lo que van a ver como nuevo es versión 7. Pero fíjense, acá yo tengo Long Term versión 7.1, Stable 7.1.5 y de Testing la 7.2 RC5. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? No, pero yo no tengo mi router en ninguna de estas versiones y no lo quiero actualizar todavía. Ya vamos a ver cómo lo actualizamos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos acá donde dice Download Archive. Entonces vamos acá y fíjense que acá me dice todas las versiones que nosotros, todas las versiones viejas en donde nosotros podríamos descargar. Perdón. Acá les dije las versiones y acá fíjense que están las arquitecturas. ARM, ARM64, MIPS, ¿ves? Si ustedes se recuerdan, el router que yo les mostré, 951, es arquitectura MIPS. Entonces, si yo tuviese que descargar, por ejemplo, la versión 7.1.5 Stable,
yo tendría que buscar acá en MIPSB y acá en la versión 7.1.5. Acá están listados, a ver si los he mostrado, se los voy a agrandar. Acá están listados todos los router boards que trabajan con esa arquitectura, ¿sí? Entonces, fíjense, si ustedes ven, los CAP-AC trabajan con ARM, pero, por ejemplo, los 951 o los 2011, por ejemplo, trabajan con arquitectura MIPSB. Entonces, acá, fíjense, yo podría descargar el main package o el extra package. El main package es el que yo les dije que trae el paquete system, paquete routing, paquete wireless, etc. El extra package es donde nosotros tenemos funcionalidades adicionales. Por ejemplo, yo voy a descargar el paquete extra de 7.1.5, por ejemplo. Si bien no tengo esa versión instalada, pero quiero que vean. Fíjense, acá yo lo descargué. Acá lo voy a descomprimir. Y fíjense cuáles son los paquetes que nosotros tenemos como extra packages para la versión 7.1.5. Calea, GPS, IoT para Internet of Things, después LTE, UPS. UPS es un convenio entre APC para lo que es el diagnóstico de las UPS conectadas directamente al router, para lo que es, bueno, avisos, alertas y demás. Y después User Manager, que yo les decía, por ejemplo, de lo que es servidor radios. Ahora, ese es los paquetes extra packages de la versión 7.1.5. Ahora, si yo bajo el main package, fíjense, en la versión 7.1.5 para arquitectura MIPSB, a ver si ya lo bajó. Vamos a esperar que termine. Acá, no, todavía no terminó de bajar. Ah, perdón, claro. Es que si yo bajo me confundí. Si yo bajo el main package, ¿sí? Es directamente, que dice rutero 715.npk, donde están incluidos todos los paquetes, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo instalamos esos paquetes. Yo les dije que tengo la versión 6.48.3. A ver, creo, a ver, déjenme. 6.48.3. Entonces, vamos acá a Download Archive y la buscamos, ¿sí? Entonces, fíjense, dice Long Term Release Tree. Esta no es una versión. Yo si voy acá a System Packages, perdón, System Packages, ¿sí? Fíjense que tengo acá el botón de que dice Check for Updates, ¿sí? Entonces, yo acá puedo actualizar y yo digo, ¿qué busco? Long Term Stable Testing. Entonces digo, no, yo quiero ver Stable. Entonces me dice, yo tengo la 6.48.3 y me dice, la última versión estable para tu router es la 6.49.5. Yo acá puedo directamente aplicar Download and Install, y eso me va a actualizar el router a la última versión del sistema. Si yo instalo la 6.49.5, ahora no lo voy a hacer porque yo estoy saliendo de internet por este router, se me va a desconectar. Después me va a dar la versión 7 para que actualice, ¿sí? Pero antes te pide que instales a la versión 6.49.5. Pero bueno, yo lo que quiero decir, yo pongo Download and Install, va a bajar y va a actualizar el routeros a la última versión que admite para este router, ¿sí? Bueno, ahora yo lo que quiero, fíjense que yo tengo la versión que es estable, ¿sí? Yo tengo la versión estable. Entonces, si yo voy acá a la página, no voy a buscar long term, porque yo tengo stable. Entonces voy a bajar hasta que me diga, además fíjense que la 6.48.3 no está listada como las versiones long term. Está 6.47.10, 6.48.5. Entonces voy acá, bajo, a donde diga, no sé si me pasé. Acá está, Stable Release, fíjense, y acá seguramente va a estar la 6.48.3 y efectivamente acá está la 6.48.3. ¿sí? Entonces yo bajo ahí, cuando yo aprieto, ya no me muestra ahí por la arquitectura, acá están todos los paquetes. Entonces yo tengo que buscar
el archivo para mi arquitectura. Entonces, fíjense que acá dice uno que dice All Packages MISB 648.3. Lo bajo, yo ya lo tengo descargado. Y fíjense, acá lo abro, y acá sí tengo todos los paquetes, para esa versión de ruteros, para esa arquitectura. Entonces, fíjense, tengo Advanced Tools, tengo DHCP, tengo NTP, tengo el System, etc. Entonces, yo puedo agregar el paquete que yo quiera. ¿A qué viene esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se instala una funcionalidad nueva? Voy al router. ¿Cuál no tengo, por ejemplo? A ver. Vamos a checarlo esto. Yo lo que tengo que hacer es ponerla en el directorio raíz del router, arrastrarlo y reiniciar el router. ¿Dónde está el directorio raíz? Si ustedes se fijan, acá hay una funcionalidad que dice Files, que si yo la aprieto, fíjense, me muestra todos los archivos del router, ¿sí? Esto es el hotspot, en este momento lo voy a borrar, no me interesa, User Manager lo voy a borrar. Entonces, ¿qué hago yo? Por ejemplo, acá tengo Files. Por ejemplo, yo quiero agregar la funcionalidad de GPS, que si ustedes se fijan, yo no la tengo acá, a la funcionalidad de GPS. Entonces, lo único que hago es agarrar el archivo de GPS, repito, que coincida la versión y coincida la arquitectura. Ténganlo en cuenta. Y lo arrastro al directorio raíz. Fíjense, cuando lo arrastré, se agregó acá, y lo único que yo tengo que hacer es reiniciar el equipo. Repito que no lo voy a reiniciar porque es mi router de salida a internet. Pero si yo reinicio el equipo, ahí va a estar agregado este paquete en la parte de package list. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa tienen que tener en cuenta acá en la parte de paquetes? Fíjense que acá hay dos botones que se llaman Enable y Disable. ¿Sí? ¿Para qué son esos botones? Esos botones nos permiten, como indican, habilitar o deshabilitar las distintas funcionalidades. ¿Y por qué querríamos deshabilitar alguna funcionalidad? Bueno, ahora que nosotros estamos viendo la configuración y demás, no hay ningún problema, pero en el esquema de producción, donde nosotros tenemos, por ejemplo, que usar en forma consciente e inteligente el uso del procesador, van a ver que yo el uso del procesador lo voy a nombrar siempre, porque nosotros es un recurso que tenemos limitado y que tenemos que optimizarlo. ¿Sí? Puede darse el caso que nosotros decimos, bueno, no, se está usando mucho procesador, deshabilitemos, por ejemplo, no estamos usando IPv6, deshabilitemos IPv6, no estamos usando MPLS, deshabilitemos MPLS, etc. Entonces lo que vamos a hacer es deshabilitar ciertas funcionalidades para ganarle, ya sea memoria, ya sea procesador, o distintos atributos que tiene el router, para que no los use en esas características, no las use en cosas que nosotros no necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Elegimos, por ejemplo, la funcionalidad de IPv6, le ponemos Disable, y lo único que hacemos es reiniciar el router y ya va a aparecer deshabilitado. Esto sí lo podemos ver, lo vamos a ver en el CHR. A ver acá en el CHR. Fíjense que yo tengo el IPv6 habilitado y también, por ejemplo, voy a deshabilitar el UPS, el paquete UPS y el paquete MPLS. Entonces lo que hago es Disable. Fíjense, hay una leyenda que dice Scheduled for Disable. Entonces lo único que hago es, voy a System, voy a Reboot y reinicio el router. Se va a reiniciar, vamos a esperar un ratito que inicie. Esteban, ¿cuál sería, digamos, un número de consumo de CPU que nos tuviéramos que preocupar? Y cuando ustedes están... El consumo de CPU no es constante, ustedes no lo van a tener clavado en 70. ¿Sí? Va variando, porque va variando el tráfico que va manejando el router y demás.
Ahora, si ustedes ustedes ven que se acerca constantemente al 100%, ustedes algo tienen que cambiar porque están trabajando, o sea, no están trabajando apropiadamente. ¿Sí? De todas maneras, eso en este momento no se preocupen, lo vamos a ir viendo cuando veamos Firewall, esas cosas, y que ahí lo vamos a ver bien ese tema. Bueno, fíjense, ya puedo iniciar el router, y fíjense cómo los paquetes esos ya están deshabilitados. Entonces ya no me está usando memoria, no me está usando procesador para esa funcionalidad. Yo las deshabilité. De nuevo, si yo las quiero habilitar, lo único que tengo que hacer es seleccionarla, apretar Enable y dice Schedule for Enable. Cuando se reinicie el equipo va a estar habilitado. ¿Sí? Bueno, fíjense que acá dice Check for Updates. Como les dije yo, el CHR no se puede actualizar así, pero bueno, vamos a hacer la simulación. Lo único que tendríamos que hacer es, por ejemplo, ahí decimos Download and Install. Acá les va a decir Downloading, les va a tirar error, pero bueno, con otro equipo no hay ningún problema, les completa y se reinicia solo. Y cuando reinicie ya tiene la nueva versión instalada. ¿Sí? El tema packages, ¿alguna duda? Porque ya con esto ya casi terminamos. Federico, Sí. yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa si por error instalamos un paquete adicional y cometemos el error de, bueno, nos confundimos con la versión o con la arquitectura? Lo tiramos a la parte de files, Es que nos te va a tira un dejar, error. Bien. te va a decir que no corresponde ni la arquitectura ni la versión. Ok, perfecto. Nos tira el error, digamos. No es que se no te va a reinicia dejar. y puede... No te va a dejar. No te va a dejar. Bueno, Okay, perfecto. Vimos el tema de paquetes, bueno, ahora lo que vamos a ver, para terminar, es las funcionalidades de backup y export. Como les dije, esta clase es introductoria, pero esta clase está buena para que ustedes sepan cómo va a ser la metodología del curso. Si ustedes se fijan, nosotros estamos viendo todos los temas y los vamos desarrollando, ustedes se van sacando las dudas. Así va a ser con todos, y van a ver cómo a partir de la clase que viene, empezamos la configuración, que va a ser más divertido el tema, vamos armando el rompecabezas de la configuración, desde qué es la configuración de un bridge, las interfaces, las IPs, etcétera, etcétera, los servidores de HCP, de HCP Client, vamos a ir armando, y entonces ustedes van a entender diferente cómo es la configuración del equipo. Por eso es que la hacemos así, pero bueno, para eso es importante que ustedes conozcan esta parte de cómo lo configuramos, el Winbox, etcétera, cuáles son los paquetes que ustedes van a tener que editar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso, sé que esta clase tal vez no es la más linda, pero la más divertida, pero es necesaria. Pero también les sirve para saber cómo va a ser la metodología. Bueno, nosotros tenemos dos métodos de gestión de configuraciones, ya sea por backup o por export. ¿Sí? Las dos tienen una funcionalidad muy definida de cuándo ustedes van a usar una u otra. ¿Sí? ¿Cómo se hace el backup? Pues van a System, Backup, Save, el nombre del archivo que ustedes le quieran poner. Y para cargarlo, lo único que hacen es System, Backup, Load, el nombre del archivo que ustedes. Nosotros lo vamos a ver ahora por Winbox. Y el export es Export File, el nombre del archivo que ustedes quieran. Y para importarlo, o sea, importar la configuración, ponen Import File, etc. Bueno, acá hay grandes diferencias entre un método y otro. Vamos acá a ver, fíjense. Yo acá voy a Files. Vamos a cerrarlo. Yo voy a Files. Y fíjense que acá me dice Backup. ¿Sí? El Backup o Restore. Entonces, si yo aprieto Backup, se me abre una ventanita donde yo voy a poner el nombre del archivo. Si yo no lo pongo, directamente lo va a completar con el nombre del equipo, la fecha y la hora. ¿Sí? Puedo poner un password para darle más seguridad, que me lo va a pedir cuando yo quiera restaurar ese archivo, esa configuración. Y le doy un tipo de encriptación al equipo. Puedo la opción de no encriptar. Pero bueno, vamos acá a hacer una prueba. Vamos a poner conf test. ¿Sí? No le vamos a poner password. Y voy a hacer backup. Fíjense que acá se creó un archivo cuya extensión es .backup.
que se llama conf.test. Yo ese archivo, desde ya, no tiene sentido que ustedes tengan un backup de la configuración en el equipo. Lo primero que tienen que hacer es, una vez creado, bajarlo e instalarlo en su PC, en un disco, en un pendrive, en un disco extraíble. O sea, ese archivo de configuración, tenerlo fuera del router. No tiene sentido que lo tengan en el router. Pero bueno, yo lo salvo, por ejemplo, en el escritorio. En caso que yo quiera que recuperar esa configuración, lo subimos al archivo, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo todo el círculo. Acá yo lo bajo al escritorio, ¿sí? Y voy a borrar todo esto. Bueno, entonces yo lo subo al archivo, acá en el escritorio, conf.test.backup, fíjense. Acá lo subí y le pongo restore, ¿sí? Cuando yo le pongo restore, se va a reiniciar el equipo y va a venir con la configuración que estaba en ese archivo que se llama conf.test.backup, ¿sí? Eso es lo que es backup. ¿Qué características tiene ese archivo backup? Solo sirve para este equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque graba número de serie, graba toda información que es solamente de este equipo. Yo no puedo levantar este archivo de backup en otro equipo. No me va a funcionar. Y está encriptado, ¿sí? Está encriptado. Yo no puedo acceder a la configuración con un archivo backup, ¿sí? La otra forma de yo hacer un backup de configuración es usando export. Export no se puede hacer en forma, se los adelanté al principio de la clase, no se puede hacer en forma, no hay un menú acá en el Winbox para hacerlo. Sí o sí hay que hacerlo por comandos. Entonces abrimos un terminal, ¿sí? Y ponemos export, le ponemos file, en nombre, y le vamos a poner, por ejemplo, conf export. Se va a crear un archivo, fíjense, que es RSC, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene este archivo RSC con el archivo backup? Este archivo RSC es de texto plano, ¿sí? Entonces yo sí puedo ver toda la configuración. No me va a mostrar las contraseñas de usuarios, por ejemplo, ¿sí? No me va a salvar la información de usuarios, pero sí, esta configuración yo, por ejemplo, puedo exportarla a otro router, ¿sí? Entonces, fíjense, yo voy a bajar a esta configuración, export. A ver, no me acuerdo en qué equipo estoy. Estoy en el... Sí, acá hay alguna configuración para ver. Fíjense, yo voy a bajarla, la pongo de nuevo en el escritorio. Y acá, fíjense que dice conf export, que es el archivo que yo bajé. Acá hago una paréntesis, y hay una aplicación que se llama Notepad++, que está buenísima porque les muestra en código de colores la configuración. Entonces es mucho más fácil leerla. Entonces yo la abro acá, fíjense, me muestra en código de colores toda la configuración, disculpen, toda la configuración, como las muestra, igual que como la muestra la consola de comando. Entonces es mucho más fácil de leer. Entonces fíjense que yo acá puedo acceder a toda la configuración que tengo en el router, ¿sí? Fíjense, a toda la configuración, y la puedo leer. No solo que la puedo leer, la puedo exportar a otro router. Por ejemplo, yo digo la configuración del firewall. Bueno, fíjense que acá tengo configuración del, por ejemplo, a ver, User Manager. Por ejemplo, tengo configurado lo que es información de... Perdón, ¿soy yo o veo solamente una parte de la pantalla? Lo veo medio cortado. No sé qué están viendo. Debería estar viendo todo. El Notepad++. Pero es como que no llego a verlo completo a las líneas, digamos. A ver, saco no. la compartir. Yo la veo bien, no. Ahí está, Yo la ahí está. veo bien a las líneas de comando. Bien, bien, sí, ahí está bien. Sí. Bien. Bueno, fíjense, por ejemplo, la configuración de Bridge, ¿sí? Yo sí, eso lo podría pegar, ¿sí? Lo podría pegar y lo podría copiar lo podría copiar y pegar en otro router, por ejemplo, ¿sí? Esa configuración. Bueno, ahora no tiene mucho sentido, pero por ejemplo, configuraciones de firewall, ¿sí? Para lo que es Layer 7, por ejemplo, Layer 7 cuando veamos firewall, que es, por ejemplo, para el bloqueo de páginas web y demás, en vez de andar configurando, imagínense todo en la lista de páginas web de nuevo, lo que hacemos es exportamos esa configuración y la pegamos en otro router, ¿sí?
Otra ventaja que tiene lo que es export, a ver, no, acá el CHR no me interesa, es este. Otra ventaja es que no necesariamente tenemos que exportar toda la configuración del router, sino podríamos exportar solamente una parte. Fíjense, a ver, por ejemplo, yo acá tengo en firewall esta configuración, entonces yo voy acá y digo IP firewall export file firewall, ¿sí? Entonces, si yo voy acá a file, fíjense, se habrá creado un archivo que se llama firewall, ¿sí? Que, de nuevo, lo bajo en el escritorio, acá, y lo abro, y fíjense que solamente tengo la configuración del firewall, ¿sí? Tengo la configuración del firewall. Ahora, ¿qué pasa? En caso que yo quisiese importar la configuración, ¿qué hago? Directamente pongo import, acá, o sea, acá ya lo tengo al archivo, pero hagamos de cuenta que yo ya lo subí, o sea, acá le pongo upload, lo traigo al archivo, y acá pongo import file, a ver, import. No, perdón, no hace falta poner el file, directamente el nombre del archivo y listo. Firewall RSC, por ejemplo, y listo. Se ejecuta la configuración. Acá les tengo que hacer la siguiente aclaración y otra diferencia entre backup y export. Backup, una vez que yo subo el archivo, debo reiniciar el equipo para que aplique la configuración. Export no hace falta, se aplica automáticamente. Fíjense que acá se duplicaron todas las reglas. Se duplicaron todas las reglas, que en realidad está a partir de acá. Fíjense, se duplicaron todas las reglas que yo tenía porque yo pegué la configuración de export. ¿Sí? Si yo lo hago de nuevo, se van a agregar de nuevo las mismas reglas sin necesidad de reiniciar el router. Entonces, esa es otra diferencia entre export y backup. Esas tengan en cuenta porque son preguntas de examen. Del multiple choice van a tener diferencia entre backup y export, etc. ¿Está claro lo de backup y export? Sí. Sí. Bueno, un pequeño repaso. Backup es solo para el equipo en cuestión. No puedo restaurar esa configuración en otro equipo. O sea, ni siquiera en el mismo modelo, tiene que ser exactamente el mismo equipo. Tiene que ser el mismo equipo. Es un backup de la configuración de ese equipo. El export me permite salvar en texto plano, ya sea toda la configuración o parte de la configuración, y sí la puedo importar en otro equipo. Y una vez que yo importo la configuración de export, se aplica automáticamente sin necesidad de reiniciar el equipo, a diferencia de lo que es un archivo .backup, que una vez que yo hago el restore, recién va a aplicar la configuración cuando yo reinicie el equipo. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí. Bueno. Creo que con eso ya estaríamos al final de la clase, sí, ya lo vimos, perfecto. Sí, bueno, la licencia, eso lo dejo como parte teórica, está en la plataforma. Bueno, esto fue la primera clase, voy a dejar de compartir. Bueno, esto fue la primera clase, como les dije, introductoria, espero que haya sido, por más que es un tema aburrido, haya sido un poquito amena. A partir de la clase que viene, yo ahora les habilito el lunes, les pido sí que traten de llegar al viernes con la clase leída, eso sí, por favor, porque la van a aprovechar más y no vamos a perder tiempo en explicar cosas que ya están en la plataforma. Yo les habilito el lunes la clase y ya a partir de la clase que viene empezamos a configurar, ¿sí? Si pueden ver, como les digo, si no los vieron, vean los videos estos que están en la plataforma, que vimos esto, para tener en claro estas cosas, porque vamos a pedir cambien el nombre del equipo, reseten la configuración, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero lo que es configuración propiamente dicho, como les dije, empezamos a partir de la clase que viene. Bueno, fue un gusto, les repito, mi nombre es Federico Herrera, tienen mi email para lo que necesiten. Después, si ustedes en otros cursos se armó un grupo de WhatsApp que estaba bueno porque permitía no solo despejar dudas, sino que muchos tenían dudas de trabajo y el mismo grupo los ayudaba cuando aplican alguna configuración, así que si quieren hacerlo no hay ningún problema. Después les doy mi número, no tengo problema. Y bueno, bienvenidos, espero que esté a la altura de sus expectativas. Nos vemos el viernes que viene y muchas gracias. Federico, discúlpame.
Yo estoy cursando la universidad, también se me pisan los horarios. Hoy casualmente no tuve clase, así que pude estar. En Sí. todo caso, yo podré ir levantándote en el foro las consultas. Sí, sí, no hay ningún problema. De todas maneras, Roberto, ahí, no sé si vos estabas al comienzo de la clase, las clases son grabadas y se sube la grabación. Sí, para que la eso vean. está clarísimo eso, sí. Pero sí, cualquier duda que tengan las pone en el foro. De hecho, en todas las clases hay un tema que dice un foro de consultas donde ustedes pueden hacer las consultas. De todas maneras, la mayoría, para que se queden tranquilos, se despejan en clases cuando vamos viendo el tema. ¿Sí? Así que, Bien. bueno, Profe, vayan a ver el partido. Hola, hasta luego. una Nos cosita, vemos. una pregunta, profe. Sí. Yo instalé, bueno, GNS3, también la máquina virtual de GNS3. Quiero abrir el Winbox dentro de la máquina virtual y eso. Sí. Me pide, bueno, entro, pero no puedo entrar. Me pongo admin, por ejemplo, y sin password, no entra. No se Pero conecta. ¿qué error tira? No se conecta. Pero tuviste en cuenta, a ver, voy a compartir la pantalla. Compartir pantalla 2. ¿Tuviste en cuenta en S3 de conectar esto, el cloud? Porque el cloud y hacer la conexión es lo que, en realidad, tu salida, tu conexión entre la VM y el router es el cloud. ¿Sí? La dirección IP que me daba la máquina No virtual. solo que te da la IP, sino que es el que emula tu salida a internet. Si vos no conectás el cloud al router, no lo vas a ver. Bien. No lo vas a ver. Entonces, ten en cuenta. Por eso yo les dije al comienzo de la clase, conectan el cloud, que siempre toma la IP. Bueno, acá en la máquina virtual, ¿dónde la tengo abierta la máquina virtual? Oh, no. Fíjense, en la máquina virtual, esto va a depender de cada uno de las PCs de ustedes, les da un IP que No estás compartiendo, Fede. ¿no estoy compartiendo? Perdón. No. Perdón, pensé que estaba bien. Bueno, vamos todo de nuevo entonces. Compartir. Ahí está. Sí. Ahora Bueno, fíjense, les decía, acá en GNS3, sí o sí tienen que conectar el cloud al router, ¿sí? Y después van a hacer la conexión en calidad. Inician. Este cloud siempre va a tomar la IP que les da la máquina virtual, que por ejemplo en el caso mío, que es justo lo que les estaba mostrando. Si ustedes se fijan, en el caso mío es la red, la IP es la 192.168.63.128. Esto va a cambiar según la PC de ustedes, ¿sí? Bueno, acá el cloud siempre va a tomar la IP en esa red que es la .2, que va a ser su salida a internet, ¿sí? Va a ser su salida a internet. Y acá el router va a tomar IP precisamente de la VM, ¿sí? De la VM que ustedes conectan a través del cloud. Si ustedes no ponen esto, no les va a dar IP. Entonces, sí o sí tienen que tener esto para poder verlo al router, ¿sí? Si ustedes no ponen eso, no lo van acá, en Neighbors no lo van a ver al router, ¿sí? Ahora, yo lo que no entiendo es, lo que me preguntabas vos, Gustavo, es, ¿vos lo ves el router acá? No lo veo. No, por eso. Que se ¿Habías conectado, cloud. ¿Habías conectado la cloud? No, por No, por eso. Fíjate, conectala y vas a ver que lo vas a poder ver. Sí. Ok. Bueno, señores, buen fin de semana. Muchas gracias y nos vemos la clase que viene. nos vemos. Gracias a ustedes. Gracias, buen fin de. Gracias. Hasta luego. Gente, buen Chau. fin de semana. Chau. Chao. Hasta luego, que anden bien. Igualmente.